Ya hemos explicado el número de Dunbar y su validez para todos los primates. El tamaño del grupo social de una especie es proporcional al tamaño de su cerebro. También hemos visto que esta regla vale también para los humanos, con un valor de 150 individuos que efectivamente se encuentran como núcleo central de todas nuestras sociedades. Valor que hemos alcanzado potenciando el método tradicional de hacer amigos, es decir, el acicalamiento social basado en el contacto físico, con un método mucho más rápido y eficaz, el lenguaje. En realidad, este número supone una limitación. Nuestro cerebro no nos da para manejar en profundidad más de 150 personas. Dunbar diseccionó aún más esta estructura, proponiendo un esquema más completo y también respaldado por las evidencias antropológicas transversales a muchos tipos de sociedades distintas. Según este esquema, tenemos un grupo de personas muy inclusivo, grupo de apoyo, que es parte de uno más grande de 15, grupo de simpatía, que se incluye en uno más grande de 50, grupo de afinidad, bandas, que forman parte de la red activa de 150, el clan. A pesar de ser este el grupo que realmente manejamos de forma individual, hay uno más amplio de 500 que está formado por diferentes redes activas y posiblemente uno de 1500 que podría coincidir con el número máximo de caras que nuestro cerebro logra asociar a un contexto. Pero 150 individuos se considera nuestro grupo social de referencia, que podría ser el que tiene para la selección natural. En esta red de 150 personas, las relaciones están bien perfiladas por las adaptaciones del comportamiento que la selección natural ha moldeado en los últimos 300.000 años. Ahora bien, en los primates la clave de la regulación del grupo son las emociones, y nuestras emociones están calibradas para lidiar con la gestión y por ende con el éxito reproductivo de estos 150 sujetos. A nivel cerebral, las emociones guardan una estrecha relación con una red que llamamos sistema límbico. A lo largo de mucho tiempo se pensaba que los humanos teníamos un sistema límbico primitivo, pero ahora sospechamos lo contrario, tras haber detectado muchos rasgos complejos en los elementos que lo componen. Somos los primates con el grupo social más grande y complejo, con lo cual es normal que nuestras emociones y nuestro sistema límbico sea muy complejo. Eso sí, una complejidad destinada a manejar un número más grande de unidades que en todos los otros primates, pero con las mismas reglas. De hecho, podemos decir que los humanos somos más humanos en nuestros propios rasgos individuales y más primates en nuestros comportamientos sociales. Somos más simios cuando estamos en grupo. En el grupo, nuestros esquemas emocionales y sociales son tan rígidos que generan respuestas totalmente automáticas. Ocurre lo mismo con las moléculas. No hay ecuación que pueda predecir el movimiento de una sola molécula, pero cuantas más moléculas se suman, más predecible resulta su comportamiento. Finalmente, un gas, compuesto por muchísimas moléculas, se puede controlar fácilmente manejando solo tres valores: temperatura, presión y volumen. Podemos decir lo mismo para las personas. Es imposible prever el comportamiento de un individuo, pero cuanto más individuos se juntan, más fácil es pronosticar su comportamiento a la luz de un puñado de instintos. Bien lo saben políticos, mercantes y religiosos, que manipulan a la multitud con estímulos muy simplones y muy efectivos. Amontonar moléculas restringe sus grados de libertad, es decir, las posibilidades que tienen de moverse, que al final acaban promediándose. Lo mismo sucede con las multitudes humanas, cuyas emociones están diseñadas para crear un macroindividuo de 150 personas, donde los grados de libertad de cada uno se ven limitados en favor de la reproducción colectiva. Las normas sociales cumplen el papel de canalizar y ordenar el gas humano, limitando las impredecibles trayectorias de sus elementos. Estas normas funcionan tan bien que nos permiten disfrazarnos y acabamos creyendo que somos todos iguales y pensamos de una forma parecida, cuando sin embargo cada uno de nosotros somos un mundo distinto. Y funciona tan bien que, en cierto punto de la historia, a los humanos se les ocurre aumentar el tamaño grupal mucho más allá de las normas evolutivas. El éxito reproductivo de nuestra especie ha sido tan asombroso que tampoco había otra elección, porque el espacio es el que es, y entonces los grupos empiezan a relacionarse y a unirse. Se generan ciudades de miles de personas y luego de millones. Las reglas de la evolución, diseñadas a lo largo de cientos de miles de años, no tienen tiempo de cambiar. Nuestro cerebro no alcanza a manejar tanta gente y la inhibición del sistema ejecutivo no funciona con desconocidos.
Entre los 150 hay algo que, en general, impide agredir, robar, violar o matar. Pero estas restricciones no funcionan en el batibarullo de desconocidos que caracteriza a las grandes agrupaciones urbanas. Esto se intenta paliar con reglas que van más allá de los instintos, restricciones y reprimendas culturales. Pero como hemos dicho, la voluntad necesita de una motivación. Y entonces a alguien se le ocurre emplear como aliciente un recurso natural como poderoso, que ya hemos introducido anteriormente, la espiritualidad. La conciencia humana, la red por defecto, el lenguaje, han generado preguntas difíciles de responder, dudas e incertidumbres que a menudo dejan un vacío incómodo y doloroso. Nuestra mente está orientada a hacer, a los objetivos, a una finalidad, y necesitamos sentirnos parte de un programa, de un proyecto. Sin un fin, sin una meta, queda un vacío insostenible. Este vacío se ve parcialmente aliviado en momentos en los que uno se siente parte de una red más extensa, de una armonía que va más allá de su propia existencia, o mejor dicho, de su ego. Y a esta sensación gozosa de integración la llamamos espiritualidad. La espiritualidad es probablemente el resultado de tres elementos. Primero, el saber que no lo sabemos todo. La sensación de que hay algo gordo que se nos escapa. Segundo, una inexplicable y profunda desazón que nos hace sentir vacíos, dudosos, inseguros, insatisfechos. Tercero, la percepción de que la realidad que vivimos esconde muchas relaciones, de que todo puede estar relacionado, de que hay vínculos ocultos entre los componentes y los procesos que observamos en nuestra existencia, de que somos parte de algo que va más allá de nosotros como individuos. La espiritualidad es, sin duda, un elemento clave para el desarrollo personal, porque constituye un sentir, una necesidad que nos avisa de que hay algo detrás de ese ego, de ese afán por hacer en lugar de ser. Como a menudo recuerda Jon Kabat-Zinn, portador del mindfulness secular en nuestra sociedad, no somos hacedores humanos, sino seres humanos, y esa sensación de integración y de armonía da cuenta de ello. O, por lo menos, nos genera una duda, lo cual ya supone un paso hacia una búsqueda. Pero claro, la espiritualidad es algo sutil, impreciso, un eco lejano de la red holística intuitiva secuestrada por nuestra mente conceptual y hacendosa. Y su indeterminación puede generar puntos débiles, transformando un sentir en una compulsión más. De hecho, es muy fácil que esta espiritualidad caiga presa de la red neuronal por defecto y acabe coloreada por imágenes y palabras, generando historias y monstruos y de dioses, de leyendas y de quimeras. Pero en los primeros tiempos se trataba de dioses y quimeras que iban en su bola, tropezando descuidadamente con los sucesos de los humanos, hasta que las comunidades se volvieron demasiado grandes, y ahí fue donde esos mitos empezaron a convertirse en herramientas de regulación social. Se crearon entonces narrativas donde las deidades tenían voluntad y moral y exigían que los humanos atendieran a esas voluntades. Son dioses que además espían a los humanos y los juzgan. Si se portan bien, les darán premios, y si se portan mal, castigos. Y estas reglas, ya no naturales, sino divinas, dicen que no hay que agredir, no hay que robar, no hay que violar, no hay que matar, etc. Parecidas a las reglas de la evolución, pero esta vez no se limitan a los 150, sino todos los individuos de tu misma especie, o incluso que valen para todos los individuos de las otras. Es aquí donde probablemente la religión se reafirma como método de control y expansión del grupo, para bien o para mal, con un conflicto y una paradoja muy profundo, que ya avanzamos anteriormente. La religión se presenta como principio canalizador de la espiritualidad, y de hecho se alimenta de ella, a pesar de que ambas tienen necesidades y prioridades muy distintas, a veces incluso incompatibles. La espiritualidad es cosa de los individuos, mientras que la religión es cosa de la muchedumbre. La espiritualidad no tiene normas, pero la religión necesariamente tiene que imponer muchas, a menudo tajantes, fundadas sobre principios que demasiado a menudo no contemplan o incluso sacrifican el bienestar del individuo, el nombre de dinámicas que son, por decirlo de forma suave, más complejas. Evidentemente, por sí misma, esta situación no está mal a nivel de gestión de la comunidad. Los dioses proporcionan una excusa para extender a grupos mucho más grandes las reglas evolutivas, pensadas para grupos más pequeños. Hasta que alguien se entera de que este método funciona extremadamente bien y que estos principios permiten manipular a grupos enormes, de forma fácil y rápida.
A partir de ese momento, religión y política se funden y las reglas ya empiezan a tener objetivos distintos, menos nobles y más terrenales. Ya se puede robar y ya se puede matar si es que así lo quieren los dioses o quien dice hablar por ellos. El sentido de afiliación es una recompensa psicológica poderosa y para hacer grupo es más fácil exaltar lo que nos diferencia de otros grupos. Siempre hay algo que da juego, un pretexto cualquiera, que encontrar algo que realmente nos una. Desgraciadamente, el odio une más que el amor a la hora de motivar y atizar a la marabunta. El resto de la historia, tristemente, ya la conocemos. Fue así como pasamos de nuestras pequeñas tribus a las que Konrad Lorenz, premio Nobel de Etología, llamaba hordas anónimas. Una situación parecida a la de los peces, cuyos individuos nadan al lado de otros cientos de individuos sin saber quiénes son y sin que esto les importe. Pero no somos peces, somos primates y estamos diseñados para que esto nos importe y mucho. Hemos pasado de ser hijos de a hermanos de, a tener un nombre y apellido y luego un número de pasaporte o de identidad fiscal. Finalmente, en muchos casos, ahora solo somos una combinación numérica que identifica el código del ordenador desde donde nos relacionamos con el resto del planeta. Y esto puede llegar a chocar profundamente con decenas de millones de años de programación social, que siguen marcando las pautas de nuestra bioquímica, física, psicológica y emocional. Las ventajas de estos cambios son indiscutibles y no hace falta entrar en muchos detalles. Gracias a este aumento descomunal del tamaño grupal, nos beneficiamos de todos los recursos administrativos, culturales y tecnológicos que caracterizan a nuestra sociedad. Pero los riesgos están a la vuelta de la esquina, a veces patentes y a veces ocultos. En los pocos cientos de años se han producido un cambio excepcional y los desajustes evolutivos nos caen encima como una lluvia de lava. Además de un cuerpo no adaptado al sedentarismo extremo de nuestras sillas y de un metabolismo incapaz de gestionar los excesos de los supermercados, nuestra condición social también sufre las incoherencias del desajuste entre biología y cultura. De hecho, la situación de nuestros ambientes urbanos es paradójica, como ya definió Erich Fromm en muchos de sus libros. En esta muchedumbre solitaria, como la llamaba David Riesman, tenemos al mismo tiempo miedo a las relaciones y miedo a la soledad. Queremos estar solos, pero sin quedarnos aislados. Ser distintos, pero estar integrados. Un encaje sin soluciones satisfactorias, sobre todo para un primate. Es una situación bastante difícil de gestionar. Nuestra mente está sesgada por procesos individuales, ego, pero diseñada para cumplir con el grupo, emociones, y estamos obligados a vivir en multitudes, hordas. Tenemos todas las papeletas para un jaque mate desastroso, y merece la pena ser conscientes, o por lo menos estar informados, de las ventajas y limitaciones de cada uno de estos niveles. En el nivel individual las ventajas son claras. Este es el terreno de juego del desarrollo personal, porque es donde hay menos vínculos y las moléculas pueden moverse libremente. Pero claro, esto se asocia a una enorme pérdida de funciones, todas aquellas que cumple el grupo, y en el caso de un primate diseñado para la vida colectiva, a una natural y desolada sensación de soledad. En el caso del grupo, los beneficios están claros. Es nuestro estado natural, cumple con nuestros más profundos programas evolutivos, nos proporciona comida y protección y garantiza afiliación y respaldo. Pero claro, en contrapartida, se alcanza una situación donde las prioridades son las del grupo y no las del individuo, lo cual requiere un conjunto de reglas que establecen lo normal en función de promedios que no siempre son sensatos o beneficiosos para los individuos. Autores como Erich Fromm o Pío Baroja han subrayado los límites de la normalidad, sus patologías, sus vicios y sus absurdeces, recordando que una mente sana no puede desarrollarse en una sociedad enferma. Finalmente, en el caso de una horda anónima, la ventaja es el increíble desarrollo funcional y la extrema complejidad cultural y tecnológica que se obtiene de la suma e integración de sus miembros. Pero como todo se paga, aquí el precio puede llegar a ser muy caro. En primer lugar, la desestructuración del grupo social. Seguimos teniendo la capacidad de manejar un promedio de 150 personas, pero ante aquellas 150 personas se conocían todas entre sí, mientras que ahora apenas tienen relación. El grupo de 150 ya no es una red con una estructura ordenada, sino una red desperdigada, donde mis conocidos no se conocen mucho entre ellos. Según la teoría de redes, estos sistemas sin estructuras no funcionan muy bien, porque no hay grupos que se especializan. No hay elementos que coordinan.
No hay una jerarquía que incremente la eficiencia, y el flujo de información o de energía se disipa por ahí sin encontrar la forma de encauzarse en un orden fructífero. Son, además, redes frágiles, porque lo bueno se pierde a menudo como gota en un océano, y lo malo, sin embargo, se puede propagar sin fronteras. Además, en la horda anónima se diluyen las relaciones físicas y el sentido de afiliación, y esto provoca carencias tanto fisiológicas, hormonas y neurotransmisores, como psicológicas, ansiedades y depresión. Se buscan entonces formas de rellenar este vacío, formas que no suelen ser muy saludables y que incluyen adicciones y obsesiones de todo tipo, con un rango de expresión en que va desde el fútbol hasta el integrismo político y religioso. Seguimos necesitando nuestros chutes de dopamina, y la pulga del vecino se sustituye por un like de un desconocido, que funciona como parche, pero no llena, y poco a poco nos arrastra en ciclos de obcecación donde por más que logremos medallas, no conseguimos apaciguar la sed constante de reconocimiento social. Siendo todo esto instintivo y automático, es muy fácil que la insatisfacción crónica nos empuje hacia el borde del barranco, umbral que en muchos casos se supera, con todas las consecuencias que acarrea.